Buenos días con todos los participantes. Les saluda Mónica Contreras Landa, analista de articulación de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades. El día de hoy nos convoca nuevamente esta reunión virtual a efectos de continuar con esta ronda de capacitaciones dirigidas principalmente para los miembros de la Fuerza Aérea del Perú. En esta ocasión vamos a dar inicio al segundo módulo denominado Identificación de riesgos, métodos y herramientas para identificar y evaluar los riesgos de desastres, capacitación que va a estar a cargo del capacitador Teobaldo Garay. A continuación haré una breve presentación de nuestro expositor. Teobaldo Garay es un destacado profesional en operaciones de rescate, con más de 22 años de experiencia, especializado en rescate industrial y acceso por cuerda. Está acreditado por IRATA Internacional y ha participado en operaciones críticas en la industria petroquímica y en rescates complejos a nivel internacional. Él está formado en Ingeniería de Incendios en España y certificado por normas NFPA en Estados Unidos, y su expertise incluye seguridad industrial, salud ocupacional y manejo de emergencias. Asimismo, ha recibido entrenamiento global en control de incendios, rescate en entornos difíciles, rescate en ríos, socorro y atención médica prehospitalaria, siendo además oficial superior del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Su amplia formación y experiencia internacional lo consolidan como un profesional excepcional en el campo del rescate y la respuesta a emergencias. En ese sentido, damos la bienvenida a nuestro capacitador, Teobaldo Garay Rodríguez. Al final de la exposición habrá una ronda de preguntas y posterior a ella habrá una evaluación a efectos de acceder a la constancia de participación correspondiente. Estaremos dando las pautas en el transcurso de la capacitación y bueno, damos la bienvenida a Teobaldo Garay. Adelante, por favor, Teobaldo, con la exposición del día de hoy. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días también a todos los participantes. Bien, el día de hoy me toca la oportunidad de ser el ponente con relación a la capacitación de identificación de riesgo de desastres. En este punto vamos a hablar sobre los métodos y herramientas para la identificación y la evaluación de los riesgos de desastre. Bien, entonces, la identificación de riesgos podríamos decir que es el proceso inicial para protegernos ante algún tipo de desastre, ¿no? Esto consiste en mapear áreas potencialmente peligrosas y evaluar qué tan graves podrían ser estos riesgos. Para esto se puede utilizar una variedad de métodos y herramientas de análisis básicos hasta avanzadas aplicaciones informáticas, ¿no? Todo esto obviamente para poder tener una comprensión clara de cuáles podrían ser estas posibles amenazas. Este conocimiento definitivamente es crucial para poder preparar planes de acción efectivos y reducir el impacto de posibles desastres que podrían afectar. En esta capacitación ustedes van a poder entender cuáles son las habilidades que requieren fortalecer para poder analizar y prevenir situaciones adversas, ¿no? Haciendo hincapié, obviamente, en la anticipación y la preparación. Bien, entonces, en esencia, se trata de estar preparados, minimizar daños y proteger a las comunidades de manera proactiva. Los objetivos principales de esta capacitación es poder dotar a todos ustedes de la comprensión necesaria para poder reconocer, analizar y valorar de manera efectiva los riesgos asociados a diferentes tipos de desastres en diversos contextos. Para esto nos hacemos una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué es crucial identificar y evaluar los riesgos de desastres para la seguridad y el bienestar de la comunidad? En principio, identificar riesgos es como tener un mapa del tesoro, pero en lugar de buscar oro, vamos a buscar pistas que nos digan dónde y cómo pueden ocurrir los desastres. También es crucial porque al saber qué problemas podrían aparecer, podemos prepararnos mejor para evitarlos y enfrentar diversos tipos de situaciones generadas por los desastres, ¿no? Es como mirar el pronóstico del tiempo, ¿no? Si vas a salir y sabes que va a llover, pues necesitas tener un paraguas definitivamente. Y una vez que entendemos los riesgos, podemos tomar medidas para proteger nuestras casas, las escuelas y lugares de trabajo, y esto va a garantizar que todos estemos mucho más seguros, ¿no? En resumen, identificar los riesgos nos ayuda a estar un paso adelante para mantener a nuestra comunidad segura, incluso cuando las cosas se pongan mucho más difíciles. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos y específicamente de qué es el riesgo de desastres. Vamos a hablar de los tipos de desastres y el impacto de los desastres. Entonces, cuando decimos qué es el riesgo de desastres, podemos definir como el riesgo de desastres algo que se refiere a la probabilidad de que un evento adverso como un terremoto, una inundación o un accidente industrial cause efectos negativos en una comunidad o en el sistema general, ¿no? Este riesgo surge de la combinación de tres elementos claves o importantes.
Específicamente voy a hablar del peligro, de la exposición y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de peligro, decimos básicamente que es la presencia de un fenómeno potencialmente dañino, ya sea natural o generada por el hombre, como por ejemplo las inundaciones, los movimientos sísmicos o la fuga de sustancias tóxicas. En el caso de la exposición, es la presencia de personas, bienes, servicios y otros elementos de la sociedad en lugares que podrían ser afectados negativamente por un peligro. Y la vulnerabilidad, obviamente, es la susceptibilidad de la comunidad o el sistema expuesto a sufrir daños debido a la fragilidad o la falta de capacidad para resistir o adaptarse a los impactos del peligro. Obviamente, el riesgo de desastres se evalúa considerando la intensidad y la frecuencia del peligro, ¿no? Cuántas personas y bienes están en riesgo y qué tan vulnerables son a esos peligros. Comprender el riesgo de desastres, entonces, es esencial para desarrollar estrategias efectivas de reducción de riesgos, genera una mejor preparación para las emergencias y te ayuda a generar planes de respuesta y recuperación mucho más efectivos. Ya hablando de los tipos de desastre, podemos decir que tenemos desastres naturales, desastres tecnológicos o antropogénicos, desastres sanitarios y sobre todo los desastres complejos, ¿no? Cuando hablamos de desastres naturales podemos tener una línea que podría marcarse entre lo que es lo meteorológico, lo geológico, lo biológico y lo hidrológico. Sabemos que en los desastres naturales, en la parte meteorológica, son aquellos que comprenden huracanes, tornados, tormentas, olas de calor, olas de frío. En los desastres naturales generados en la parte geológica tenemos los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, desplazamientos de tierra. Los biológicos son obviamente aquellas pandemias o epidemias y plagas de insectos o animales, y los hidrológicos que podrían generar inundaciones y o sequías, ¿no? Dentro de los tipos de desastres tenemos también los tecnológicos o antropogénicos o los generados por el hombre. Ahí están los desastres industriales, los estructurales o los de transporte. En el caso de los industriales tenemos los derrames químicos, explosiones industriales y accidentes nucleares. En el caso de los estructurales podríamos estar hablando de los colapsos de edificaciones o los puentes, ¿no?, de infraestructura. Y en el caso de transporte podríamos poner como ejemplo los accidentes aéreos, los accidentes terrestres o los accidentes marítimos. ¿Ok? Dentro de los tipos de desastres tenemos también los desastres sanitarios. Obviamente estos están relacionados con la salud de la población, ¿no?, como brotes y enfermedades contagiosas o las pandemias. Y el cuarto, que es el más complejo, justamente se llama desastres complejos, que es la combinación de los desastres naturales y los tecnológicos o los generados por el hombre, ¿no? Un ejemplo o un gran ejemplo de esto podrían ser los conflictos armados que llevan a una crisis humanitaria espectacular, y esto también exacerba pues los desastres naturales, ¿no? Entonces cada tipo de desastres presenta desafíos únicos para la respuesta de emergencias y la recuperación a largo plazo. Ahora tenemos los impactos de los desastres. ¿Cómo impacta esto a la sociedad, a la humanidad, a los países? Pues los desastres tienen un impacto profundo y multifacético que afecta definitivamente a las personas, la infraestructura, la economía de todo un país y el medio ambiente de una o varias naciones, ¿no? El impacto principal podría ser a la humanidad, a las personas, a los seres humanos, ¿no? Obviamente porque los desastres pueden causar pérdidas de vida o lesiones graves. Esto también lleva al desplazamiento masivo de poblaciones, afectando el bienestar psicológico y social de las comunidades, después, o sea, post-desastre, ¿no? Afecta también o impacta también a la infraestructura, edificios, carreteras, puentes o otras estructuras que también son esenciales para la comunidad. Estos pueden ser dañadas o destruidas completamente, ¿no? Esto interrumpe los servicios básicos como los suministros de agua, la electricidad o el transporte, que se requiere y que es habitual en el día a día de la comunidad, y que obviamente después de un desastre se ve afectada tanto, ya sea en un daño específico o la destrucción total, como habíamos comentado. El impacto de los desastres también genera afectaciones a la economía nacional, ¿no? Estos impactos económicos pueden incluir la pérdida de ingresos por la pérdida de empleos. Las empresas se destruyen, dejan de funcionar. Está la destrucción de activos productivos también, las fábricas que generan estos empleos o la producción para la exportación de productos básicos, ¿no? Entonces también se ve afectado. Y estos costos de reconstrucción o recuperación pueden ser enormes y esto afecta a la economía a largo plazo. Está también el impacto ambiental. Claro, los desastres naturales pueden degradar ecosistemas completos, pueden terminar los recursos hídricos y suelos, puede provocar la pérdida de biodiversidad, ¿no? Esto puede tener efectos duraderos en la capacidad del ecosistema para proporcionar servicios esenciales para la comunidad. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Un terremoto, una inundación, un incendio forestal afecta directamente el tema ambiental, ¿no?
Y el impacto social, ¿cómo afecta esto socialmente? ¿No? Los tejidos comunitarios en las redes sociales pueden ser perturbadores, definitivamente, ¿no? Esto afecta la cohesión de la capacidad de las comunidades para poder recuperarse. Y obviamente en la salud, más allá de las lesiones que pudieran tener las personas después o post desastre, hay un aumento del riesgo de enfermedades debido a la falta de agua potable y los servicios básicos como el saneamiento y el servicio médico, ¿no? Entonces la comprensión de los impactos es fundamental para diseñar, ¿qué cosa? Estrategias de mitigación y preparación que minimicen daños y aceleren la recuperación tras un desastre, ¿no? O después de un desastre. Tenemos entonces ahora los métodos de identificación de riesgo. Hemos decidido plantear 3 métodos de identificación de riesgo, que sería la inspección y observaciones directas, el análisis histórico y las tecnologías y herramientas que existen hoy en día justamente para la identificación de riesgo. Con respecto a la inspección de observaciones directas en el sitio, pues estas son fundamentales para poder identificar riesgos potenciales de manera mucho más efectiva, ¿no? Este proceso implica examinar físicamente el área o la instalación para detectar qué cosa, condiciones o prácticas peligrosas. Les menciono alguna de ellas que podría ser, por ejemplo, la detección temprana, ¿no? La inspección de un lugar personalmente puede ayudarte a detectar amenazas que podrían no ser evidenciadas a través de informes de evaluación a distancia, ¿no? Como grietas en las estructuras, desgastes de materiales o la configuración insegura de edificaciones o infraestructura. Con respecto a la comprensión contextual, estar in situ, estar en el lugar, permite entender en contexto proactivo y ambiental. Lo que es crucial, ¿para qué? Para poder evaluar cómo los peligros específicos podrían afectar a las personas, también la propiedad de estas personas y el medio ambiente en el lugar específico, ¿no? Donde se haga esta verificación. Está también la identificación de las vulnerabilidades, ¿no? Las inspecciones permiten identificar no solamente peligros, sino también aquellas situaciones que son más vulnerables, grupos de personas, establecimientos, lugares, infraestructuras relacionadas, obviamente, como dije, con la infraestructura o con los procesos operativos de las prácticas laborales que se generan en la localidad donde se haga este tipo de identificación de vulnerabilidades. Está también la evaluación de medidas de seguridad, ¿no? Permite evaluar la eficiencia de las medidas de seguridad y la mitigación existente, como por ejemplo, señalización, barreras de sistemas de alarma, el equipo de protección personal, y también te permite determinar si se requiere hacer algunas mejoras con respecto a la evaluación de las medidas de seguridad. Luego tenemos también la interpretación y la retroalimentación. Las inspecciones nos van a ofrecer la oportunidad de interactuar con las personas y otros interesados en el sitio. Esto nos va a permitir proporcionar una valiosa retroalimentación sobre la percepción del riesgo, ¿no? Luego está también la documentación y la evidencia. Obviamente, al hacer la inspección y observación directa en el sitio, nos permite documentar los hallazgos a través de mecanismos fotográficos, notas de testimonio directo, o lo que puede ser crucial para la planificación y la mitigación de riesgo, generando obviamente planes de mitigación mucho más eficientes, ¿no? En resumen, la inspección y la observación directa son esenciales para la evaluación de riesgo, pero es importante detallar que estas estrategias deben ser efectivas, ¿no? Para la prevención y la mitigación. Ahora tenemos el análisis histórico, que es otro método de identificación de riesgo. Esto es una herramienta invaluable, obviamente, para poder prever y prepararse para riesgos futuros, ¿no? Este enfoque se basa en el estudio de eventos pasados para poder entender patrones, causas y consecuencias de desastres que ya ocurrieron anteriormente, ¿no es cierto? Y esto nos permite identificar, por ejemplo, tendencias, ¿no? Nos permite revisar datos históricos para poder ayudar a identificar las tendencias y la frecuencia y la intensidad, incluso la ubicación de los desastres naturales o antropogénicos, que es crucial para prevenir áreas y comunidades que se encuentran en riesgo, ¿no? Entender el impacto también es importante, analizando los efectos de los desastres previos en infraestructuras. Esto nos va a proporcionar algunos entendimientos sobre la vulnerabilidad y la resiliencia, ¿no? De diferentes sistemas y sectores donde han ocurrido eventos anteriores. Aprender de la respuesta, ¿no? Estudiar este fenómeno nos permite analizar cómo se manejaron los desastres anteriormente, cuáles fueron las estrategias, los mecanismos de respuesta, y también nos ayuda a fortalecer la preparación y respuesta en el futuro. Modelar los escenarios también es importante porque estos datos históricos alimentan justamente modelos predictivos que simulan situaciones de escenarios de riesgo reales, ¿no?
y nos permite justamente ayudar en la anticipación de la magnitud de posibles desastres que podrían afectar a una sociedad completa, ¿no? Están también las políticas de planificación, que sería el conocimiento acumulado sobre los desastres que ya ocurrieron en el pasado, nos genera una información para poder desarrollar políticas y normativas y planes de gestión de riesgo mucho más efectivos que estén orientados obviamente a mitigar impactos y mejorar la resiliencia. Y por último está la educación y la sensibilización, ¿no? Los ejemplos históricos de desastres sirven como herramientas educativas para poder sensibilizar a la población y los responsables de la toma de decisiones. ¿Okay? Por tanto, el análisis histórico como un método de identificación de riesgo es clave para una gestión de riesgos informada y proactiva que permite a la sociedad y a los gobiernos poder minimizar daños y mejorar la capacidad de recuperación después de un desastre. Tenemos ahora las tecnologías y las herramientas, ¿no? Entonces, las tecnologías modernas hoy en día son herramientas claves de gestión de riesgos de respuesta a desastres. Tenemos, por ejemplo, el sistema de información geográfica. Este sistema permite recolectar, almacenar, analizar y visualizar datos geoespaciales. ¿Y de qué manera ayuda el sistema de información geográfica como una metodología de identificación de riesgo? Pues esto es esencial para poder mapear el riesgo, también los recursos y las vulnerabilidades, ¿no?, que tiene un espacio geográfico. Están los sensores remotos. Estas tecnologías hoy en día implican la recolección de información desde satélites, o también se puede utilizar los famosos drones, ¿no?, que hoy en día están de moda, ¿no? Esto sin necesidad, obviamente, de tener ningún tipo de contacto físico. Estos sensores remotos nos ayudan a poder detectar cambios en la superficie terrestre. ¿Para qué? Para poder medir las temperaturas, analizar patrones climatológicos, y esta información es crucial para poder monitorear los fenómenos como los incendios forestales o el derretimiento de algunos glaciares. Y por último tenemos los modelos de simulación, ¿no? Ahora estos modelos de simulación utilizan datos y algoritmos que permiten predecir cómo podría desarrollarse eventos bajo diferentes condiciones, ¿no? En la gestión de riesgos, estos modelos simulan desastres como terremotos, inundaciones, que permiten entender cuáles son los posibles impactos o cuáles serían los posibles impactos y ayudar a diseñar estrategias de mitigación y planes de emergencia eficientes, ¿no? Si juntas todas estas herramientas, pues nos proporciona una poderosa capacidad para poder entender y mitigar los riesgos de desastre. Tenemos ahora la evaluación, ¿no? La evaluación del riesgo. Y para la evaluación del riesgo vamos a hablar sobre la metodología de evaluación, la matriz del riesgo y los planes de mitigación. Con respecto a la metodología de evaluación, tenemos la evaluación del riesgo, que es básicamente un proceso estructurado que nos permite identificar y analizar los potenciales peligros y sus impactos. Estos procesos siguen una metodología detallada que incluye varios pasos claves, como por ejemplo la identificación del riesgo. El primer paso, obviamente, consiste en identificar estos riesgos, que son potenciales, ya sean naturales o generados por el hombre, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica reconocer los peligros que pueden desencadenar eventos adversos y determinar quiénes y qué podrían verse afectados. Esto es obviamente en la identificación del riesgo. Una vez que tienes identificado el riesgo, viene el análisis del riesgo, ¿no? Para comprender su naturaleza, obviamente, entender cuáles son las causas y cuáles son los posibles escenarios de ocurrencia, ¿no? Esto nos ayuda a entender cómo y por qué un evento adverso podría impactar a las personas, a las propiedades, a las operaciones y obviamente al medio ambiente. Después de analizar el riesgo, viene la estimación de la probabilidad. Ya este paso implica, obviamente, evaluar qué tan probable es que ocurra cada riesgo identificado. ¿Cuál es la probabilidad que pueda basarse en la evidencia histórica, ¿no? Análisis estadístico, modelos predictivos o el juicio de algún experto, ¿no? Esto expresa o se expresa en una frecuencia que podría ser, por ejemplo, de manera anual o con una probabilidad porcentual. Luego tenemos también, después de la estimación de la probabilidad, la evaluación del impacto, ¿no? O sea, una vez que ocurre, ¿cuál podría ser el impacto que genere la ocurrencia de un fenómeno natural, un desastre natural, ¿no? Y se estima el impacto potencial de cada riesgo considerando obviamente el daño o las consecuencias, ¿no? El impacto se mide en varios términos. Puede ser en términos de seguridad, de salud, ambientales, económicos o otros efectos negativos. Este paso de la evaluación del impacto es crucial para poder entender la gravedad del riesgo. Luego tenemos el análisis de la vulnerabilidad. Después de haber hecho la evaluación del impacto, hacemos el análisis de la vulnerabilidad.
y se evalúa la vulnerabilidad de los elementos expuestos al riesgo, ¿no? Todas aquellas personas, industrias que se encuentren involucrados en ese entorno, vamos a tener que evaluar esa vulnerabilidad. Esto incluye también evaluar la capacidad para resistir de la población, de adaptarse o recuperarse después del impacto. La vulnerabilidad también puede estar influenciada por factores como la condición física, la ubicación geográfica, la capacidad económica de una localidad y la preparación que tenga la comunidad en función a un evento adverso. Y por último tenemos la estimación del riesgo, ¿no? Esto se calcula el riesgo combinando obviamente la probabilidad de ocurrencia con el impacto potencial. Y este cálculo puede ser cualitativo, si es una afectación, una estimación de riesgo baja, medio o alta, ¿no? O también puede ser cuantitativo. Y para que sea cuantitativo, aquí se pueden utilizar unidades de medida potenciales, que la vamos a ver más adelante a través de una fórmula matemática. Y este cálculo ayuda obviamente a priorizar cuáles son los riesgos y permite obviamente una toma de decisiones sobre la mitigación y la preparación. Ahora tenemos la matriz de riesgo. Cuando hablamos de matriz de riesgo, pues para esto existen diversos criterios o métodos para calcular el riesgo, ¿no? Por un lado está el analítico o matemático, que podría ser un criterio, y por otro lado está el descriptivo, ¿no? En el caso del descriptivo, como vemos aquí en la tabla, se basa en el uso de una matriz de doble entrada, que sería la matriz de peligro y vulnerabilidad, ¿no? Para tal efecto se requiere, obviamente, previamente que se hayan determinado cuáles son los niveles de probabilidad, ¿no? Esto se puede calcular de manera porcentual, obviamente, ¿no? Y además, después de haber identificado el nivel de probabilidad a través de un análisis porcentual, esto puede ser también analizado con la vulnerabilidad respectivamente, ¿no? Entonces ya el analítico, llamado también criterio matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación del uso de una ecuación. Y esta ecuación nos dice que el riesgo es igual a la probabilidad por la vulnerabilidad, ¿no? Esta ecuación es la referencia básica de la estimación del riesgo, donde cada una de las variables, en este caso el peligro, la vulnerabilidad y consecuentemente el riesgo, se expresan en términos de probabilidad, ¿no? Como vemos en la tabla. Con ambos porcentajes se interrelacionan uno por el lado vertical con el valor de nivel estimado de peligro y por el otro a través o de forma horizontal con el nivel de la vulnerabilidad promedio determinado en el respectivo cuadro que ustedes pueden apreciar, ¿no? Y obviamente en la interacción de ambos valores se podrá estimar el nivel de riesgo esperado, ¿no? El cálculo de riesgo responde a un análisis y una combinación de datos teóricos empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado. Es decir, la fuerza de intensidad de ocurrencia, así como el análisis de la vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro. ¿Cuáles son los elementos expuestos al peligro? La población, viviendas, infraestructuras, en esa línea, etcétera, ¿no? Obviamente dentro de una determinada área geográfica, ¿no? Una vez que se haya analizado. Una vez identificado el peligro a la que está expuesta la comunidad, del distrito o la región, y es realizado el análisis de vulnerabilidad, se procede a una evaluación conjunta para calcular el riesgo. Es decir, estimamos la probabilidad de pérdida y daño esperado, ya sea personas, bienes, materiales, recursos económicos, etcétera, ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o tecnológico. Ya en la evaluación del riesgo, como último punto, tenemos el plan de mitigación o los planes de mitigación. Los planes de mitigación son estrategias diseñadas para poder reducir o eliminar los riesgos identificados antes que ocurran los desastres, ¿no? Estos planes, fundamentalmente en la gestión de riesgo de desastres, es donde se gestan y nos permite a todas las comunidades y organizaciones estar mejor preparados y ser más resilientes, ¿no? Algunas estrategias claves de mitigación podrían incluir, por ejemplo, la ingeniería y la construcción segura. Esto permite diseñar, construir infraestructuras resistentes a desastres naturales, como por ejemplo los terremotos, las inundaciones, etcétera. Utilizando, ¿qué cosa? Normas de construcción adecuadas y materiales resistentes, ¿no? Para poder garantizar, obviamente, una mejor resiliencia después de un desastre. Está también la planificación urbana y zonificación. Para esto hay que regular el uso de suelo para evitar la construcción en áreas de alto riesgo, como por ejemplo las zonas inundables o las zonas de falla geológica, ¿no? Esto nos permite proteger el ecosistema natural que puede actuar como una barrera contra el desastre también. Están los sistemas de alerta temprana.
desarrollar e implementar sistemas de alerta temprana para fenómenos como, por ejemplo, los tsunamis, las tormentas o las erupciones volcánicas, que permiten una evaluación oportuna y eficaz, ¿no? Eso sería interesante implementarlo. Tenemos algo parecido que se está haciendo ahora a través de Defensa Civil. La educación y capacitación está obviamente en realizar programas de educación, capacitación para asegurar que las comunidades y las organizaciones estén informadas sobre los riesgos y sepan también cómo podrían responder adecuadamente ante una emergencia. Luego viene la restauración de ecosistemas, ¿no? Hay que proteger y restaurar ecosistemas como los bosques, manglares, humedales, que pueden ayudar a amortiguar los efectos de eventos como las tormentas y las inundaciones, ¿no? Los planes de emergencia y de evacuación. Esto también, a través de los planes de mitigación, nos permite elaborar planes detallados de respuesta ante emergencias. Esto incluye rutas de evacuación, centros de alojamiento temporales, de los que no se habla mucho, y los procedimientos de comunicación, que es súper importante también. Cuando hay un terremoto, un desastre natural, se cortan las comunicaciones, debemos tener un procedimiento de comunicación. Y por último están las reservas financieras y los seguros, ¿no? Para esto se tiene que establecer fondos de reserva a través del gobierno y promover el uso de seguros para recuperarse rápidamente de los daños económicos causados por el desastre. Entonces, al implementar esta y otras estrategias de mitigación, es posible reducir significativamente el impacto potencial de los desastres y aumentar la capacidad que pueda tener la comunidad o los sistemas de gobierno para resistir y recuperarse a eventos adversos. Luego está la participación comunitaria, el rol de la comunidad. ¿Por qué es importante esto del rol de la comunidad y los ejercicios participativos? ¿No? Entonces, la participación comunitaria desempeña un rol crucial en la identificación y evaluación de riesgo de desastre. ¿Por qué razón? Porque involucrar a la comunidad en estos procesos puede ayudarnos a obtener valiosos entendimientos y vamos a poder fortalecer y fomentar la resiliencia de manera mucho más efectiva, ¿no? ¿Qué vamos a darle a la comunidad a través de su rol participativo? Las personas que viven en un determinado lugar tienen un profundo conocimiento de su entorno. ¿Esto qué puede incluir? Historia de eventos pasados, áreas propensas a riesgos o zonas muy vulnerables específicas en su localidad, ¿no? Obviamente esta información es esencial para una evaluación precisa de los riesgos. La comunidad también puede ayudar en la identificación de los riesgos, ¿no? Esto podría pasar desapercibido en una evaluación técnica, por ejemplo, de gabinete, pero si se hace en campo con la participación comunitaria, nos va a poder ayudar a resolver muchos problemas que no se pueden ver en una evaluación desde gabinete, como por ejemplo los daños en infraestructura, los locales, y la participación proactiva, obviamente, de la comunidad ayuda a esta identificación. Todos escuchamos en las noticias el inicio del periodo escolar y de 1000 colegios, 999 están en estado calamitoso, ¿no? Y lo dice la población, pero las autoridades no lo saben, ¿no? Luego está la evaluación realista. La participación comunitaria, en ese sentido, ayuda a que la evaluación de riesgos considere la diversidad de experiencias y percepciones que tiene la comunidad. Esto obviamente contribuye a un análisis mucho más completo y realista. Luego está la propiedad del proceso, ¿no? Cuando las comunidades participan activamente, se sienten más comprometidas con los planes de gestión de riesgo y desastre. Esto mejora obviamente la cooperación y el compromiso con las estrategias de mitigación y de preparación. Está también el empoderamiento, ¿no? Hay que involucrar a la comunidad en la evaluación de los riesgos porque esto lo empodera, ¿no? Esto aumenta su capacidad para actuar antes, durante y después del desastre. Sobre todo aquellos líderes de comunidades, de barrios, aquellas personas que cumplen una función específica, ¿no? Los comités vecinales, etcétera, ¿no? Esto fortalece la resiliencia comunitaria y la capacidad de recuperación que pueda tener la comunidad después de un desastre. Está también la comunicación efectiva, ¿no? La participación comunitaria mejora la comunicación entre los residentes y las autoridades, definitivamente. Y luego vienen los planes adaptados, ¿no? La evaluación de riesgo con la participación comunitaria permite que podamos, las autoridades, desarrollar planes de mitigación y respuesta más adaptados a las necesidades reales de esa localidad, ¿no? Se identifica cuáles son sus capacidades y los recursos locales que tiene o los que podrían necesitar. Entonces, la inclusión de la comunidad en la identificación y la evaluación de riesgos nos asegura
que los esfuerzos de gestión de desastres sean pertinentes, sostenibles, efectivos, y obviamente fomenta una cultura de prevención y preparación que beneficia a todos los involucrados. En la participación comunitaria también tenemos el ejercicio participativo, ¿no? La participación comunitaria de la población en la gestión de riesgo de desastres es fundamental para asegurar que las medidas de preparación y respuesta, ojo, sean efectivas y sostenibles. Siempre hablamos de que después de o cuando ocurre una emergencia es cuestión de llamar al número de emergencia, ya sea el 116 o el 105, el 105, para que pueda venir o la Policía Nacional o el Cuerpo de Bomberos a atender la emergencia. Pero después de un desastre natural tenemos 72 horas en las que no vamos a tener el apoyo absolutamente de nadie, ¿no? Entonces, es importante que la comunidad tenga una participación fundamental en la evaluación de los riesgos de desastres. ¿Por qué razón? Porque como comunidad vamos a ser nosotros mismos quienes podamos resolver resilientemente aquellos problemas generados post-desastre. La recuperación de víctimas, la atención de primeros auxilios, la reconstrucción, la alimentación, comunicación, atención médica, establecimiento de refugios para las personas que han quedado con sus casas completamente inhabilitadas o destruidas. Entonces es importante que la comunidad participe de estos ejercicios, ¿no?, de preparación ante respuesta a emergencias y desastres, ¿no? Y para esto obviamente se hace un mapeo participativo. Aquí los miembros de la comunidad van a colaborar en la creación de mapas que reflejen el riesgo o los riesgos locales que tenga su comunidad. Obviamente para poder determinar, por ejemplo, cuáles van a ser los parques que podemos utilizar como zonas de refugio, cuáles son aquellos parques que tienen áreas techadas, como las losas deportivas, cuáles son esos colegios que tienen espacios grandes que puedan albergar como zonas de refugio, ¿no? ¿Dónde se va a hacer el centro de operaciones para la recepción de apoyo de bienestar social que puede traer el gobierno después del tercer día, claro, ¿no? Si es antes, mucho mejor. Entonces, todas estas cosas se hacen a través del mapeo participativo. Luego están los simulacros de evaluación, ¿no? Los simulacros de evaluación permiten obviamente a la comunidad participar para saber cómo evacuar de manera segura en caso de una emergencia. Estos ejercicios van a mejorar la preparación que puedan tener los vecinos con sus propios vecinos y también a identificar los posibles problemas en los planes de evacuación que puedan existir ya actualmente. Están también los talleres de evaluación de riesgo, ¿no? En los talleres, los residentes deben participar activamente en la identificación y discusión de los riesgos locales. Obviamente utilizando sus conocimientos y su experiencia, ya habíamos hablado de eso en su momento, ¿no? Esto ayuda a identificar riesgos que pueden ser pasados por alto en una evaluación externa. Está también la formación de primeros auxilios y respuesta a emergencia. Capacitar a los miembros de la comunidad, capacitar a los vecinos, a la población en primeros auxilios o en técnicas básicas de respuesta a emergencia, empodera a las personas para actuar efectivamente en caso de desastres. Esto va a ayudarnos a reducir potencialmente las tasas de lesiones y mortalidad, ¿no? Decía yo, después de 72 horas podemos garantizar que los cuerpos de socorro puedan llegar a nuestro work site, se llama, o los lugares de trabajo de desastre, donde van a llegar los bomberos, rescatistas, policías, militares, etcétera, después de las 72 horas, porque también son seres humanos y tienen que garantizar obviamente la seguridad de sus familias. Y cuando ellos sientan que sus familias ya están seguras, pues se van a abocar obviamente a apoyar a toda la comunidad, ¿no? Pero esto tiene un tiempo. Mientras eso es importante que podamos generar la participación comunitaria. Y obviamente también están los ejercicios de planificación participativa, donde hay que involucrar a la comunidad para la planificación de gestión de riesgo de desastres. Esto nos va a ayudar a poder asegurar que los planes sean mucho más realistas, ¿no? Y las jornadas de limpieza, por último, limpieza y mantenimiento, que permite organizar eventos comunitarios de limpieza, de cursos de agua, por ejemplo, o mantener sistemas de drenaje que estén libres de obstrucciones, o realizar algunas otras actividades de mantenimiento que puedan reducir el riesgo de inundaciones y otros desastres relacionados con el mantenimiento eficiente de la infraestructura, ¿no? Entonces, estas actividades no solo mejoran la preparación y respuesta ante desastres, sino que también fomentan un sentido de pertenencia, de solidaridad y empoderamiento entre los miembros de la comunidad, ¿no? Estos elementos obviamente son claves para una gestión de riesgo de desastres efectiva y resiliente. Entonces, hasta aquí, Mónica, si tuvieran alguna pregunta en el chat para poder ayudarlos a resolver.
Por el momento, Teobaldo, no hay ninguna pregunta, pero invitamos en todo caso a los participantes, si quisieran formular alguna pregunta, puedan levantar la mano para poder intervenir o si no, trasladar a través del chat. Bien, quedo atento entonces a las preguntas. Podría mencionar en todo caso un ejemplo que podría ser valioso, que puedan replicarlo. Ustedes ven en la presentación anterior y en otras que he pasado ya anteriormente, con respecto a la participación comunitaria. En el distrito de San Martín de Porres estamos organizando, o bueno, ya hemos organizado hace 4 años aproximadamente, un proyecto que se llama Héroes de Barrio, ¿no? Específicamente en la zona de Valdivieso. ¿Qué tiene este proyecto como gestión? Obviamente generar las capacidades de la comunidad, la participación comunitaria con respecto a la gestión de riesgo de desastres. Esto obviamente dándole este empoderamiento de la capacitación, ¿no? De darles esta información, el conocimiento, las formaciones de talleres de primeros auxilios, respuesta de emergencia, etcétera. Hay todo un programa que ya hemos estado haciendo, sobre todo en la época de pandemia, de manera virtual, y ahora queremos ya hacerlo de manera mucho más presencial. Estamos coordinando con algunos integrantes, miembros o responsables de algunas juntas vecinales para poder masificar este tipo de proyectos, ¿no? Y sería interesante que también ustedes puedan hacer un efecto multiplicador en cada una de sus comunidades, porque en realidad, como les digo, la resiliencia va a depender de la participación comunitaria, definitivamente. Si los vecinos no conocemos cuáles son las estrategias, los métodos, las formas para poder soportarnos ante una situación o post-desastre, pues probablemente el número de mortalidad aumente en solamente el primer y segundo día, ¿no? Estamos hablando de un desastre natural de gran afectación. Pero si la comunidad está organizada, tiene las competencias, tiene los conocimientos, participa de las prácticas, de los ejercicios de planificación, etcétera, entonces puede responder de manera mucho más resiliente, ¿no? Entonces, esto va a ayudar. Pongámonos en contexto y digamos, probablemente a mí no me puede ocurrir nada porque tengo mi casa de 3 pisos completamente construida con planos de ingeniería, arquitectura, etcétera. Tengo un análisis de suelo que me garantice una resistencia sísmica, etcétera. Ok, pero probablemente las casas del costado no. Entonces, no podemos ser ajenos a una situación de desastre que afecta a toda una comunidad. Aquí ya no es la afectación individual, sino es una afectación común. Y de manera común también tenemos que darnos soporte, ¿no? Entonces, es importante que podamos difundir sobre todo esta capacitación con respecto a la identificación de riesgos para que la comunidad participe y se integre mucho más conscientemente a este tipo de ejercicios. Tenemos que buscar el mecanismo. Como experiencia podría decir que nosotros ya tenemos alguna evidencia, tras ensayos, pruebas y errores, hemos logrado identificar el modo, el cómo participar o hacer que la comunidad participe y quiera integrarse a estos proyectos, ¿no? Entonces, nada, sería bueno que en algún momento, está aquí mi número de contacto, podamos comunicarnos y poder darles aquellos tips que requieran para poder hacer un efecto multiplicador de este proyecto que nosotros ya iniciamos hace 4 años atrás. Muchas gracias, Teobaldo. Nuevamente, por favor, invitamos a los participantes de la presente charla, si tuvieran alguna pregunta, que trasladarla hacia el expositor Teobaldo Garay. Este es el momento, por favor, de poder formularla. Buenos días. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Al señor Garay, bueno, si bien, por ejemplo, ¿quiénes o qué autoridades participan, por ejemplo, en la evaluación básica de riesgo de desastres? Porque si bien, o sea, si bien todos somos parte de una comunidad, desde ese punto todos somos responsables, por ejemplo, de cuidar o de la seguridad de nuestras familias. Pero ¿qué autoridades participan de esta inspección o de esta evaluación básica? Bien, en principio existen 2 estamentos del gobierno que fundamentalmente están asignadas a esta responsabilidad y serían los gobiernos locales como las municipalidades a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres o los gobiernos regionales, ¿no? Obviamente estos siguen un lineamiento jerárquico a través de la Dirección de Defensa Civil, ¿no? Entonces estos lineamientos lo tienen las oficinas de gestión de riesgo de desastres de las municipalidades y los gobiernos regionales, en principio.
Ahora, ¿por qué las municipalidades, los gobiernos regionales y por último el gobierno de la nación, en este caso la presidencia de la República a través del Consejo de Ministros? Porque las municipalidades van a tener emergencias según sus niveles, ¿no? Entonces, cuando una emergencia supera un nivel 3, ¿ok? Las municipalidades ya no tienen capacidad de respuesta porque no tienen la capacidad para poder hacer un EDAN, que sería una evaluación de daños y análisis de necesidades post-emergencia, para poder determinar cuáles son los recursos que requiere la población que ha sido afectada, ¿no? Entonces pasa esta responsabilidad al gobierno regional cuando tenemos un nivel 4. Entonces, después del nivel 4, ya la capacidad de respuesta de un gobierno regional por el impacto que ha tenido el desastre pasa ya a la dirección del gobierno a través del COE nacional. Entonces, el presidente de la República es quien preside esta atención de respuesta de emergencias. Pero esto obviamente cuando ocurre la emergencia. Entonces, cuando se tiene que hacer la etapa del antes, o sea, la etapa preventiva, la etapa de evaluación de riesgos, etcétera, las municipalidades y los gobiernos regionales tienen la potestad, a través de los lineamientos de defensa civil, de hacer justamente esta evaluación de riesgos a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Y obviamente en este proceso tienen que generar la participación comunitaria. Porque yo puedo ser un especialista en gestión de riesgo de desastres y puedo trabajar para la municipalidad de Juanjuy, por ejemplo, pero vivo en Lima, ¿ok? Yo no conozco el contexto, no conozco la idiosincrasia de la localidad. Es por eso que es importante cuando se hace ese tipo de evaluación de riesgos, el especialista en gestión de riesgo de desastres tenga que involucrar la participación comunitaria. Gracias, Teobaldo. Malú Rodríguez nos formula una pregunta y señala, ¿cómo deben actuar las personas que viven en las faldas de los cerros La Milla y otros? Bueno, en principio hay que entender, y habíamos hablado en el análisis de vulnerabilidad, que existen edificaciones dentro de la evaluación de riesgos. Obviamente en la descripción de los valores de vulnerabilidad tenemos, por ejemplo, niveles, ¿no? Vulnerabilidad baja, vulnerabilidad media, vulnerabilidad alta y tenemos la vulnerabilidad muy alta. Cuando hablamos de vulnerabilidad baja, nos dice aquí en la descripción o característica del cuadro de vulnerabilidades que se tratan de viviendas asentadas en terrenos que son seguros, con material noble o sismoresistentes, en buen estado de conservación. La población tiene un nivel de ingreso económico medio alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura de los servicios básicos, con un muy buen nivel de organización y participación total y articulación entre las instituciones del gobierno y las organizaciones existentes. Esto le da un valor de 1 o menor a 25% de probabilidad, ¿no? Entonces, esa es vulnerabilidad baja. Y cuando hablamos de vulnerabilidad muy alta, nos dice que son viviendas asentadas en zonas de suelo con alta probabilidad de ocurrencia de licuefacción, ¿no? Obviamente, esto es de manera generalizada. El suelo puede ser colapsable en grandes proporciones, las casas son construidas de material precario, en mal estado de construcción, con procesos acelerados de asentamiento y tuburización, la población tiene escasos recursos económicos, no tiene una cultura de prevención, no hay una existencia de servicios básicos y no hay accesibilidad o hay accesibilidad limitada para la atención de emergencias, ¿no? Así como una nula organización y participación y la relación entre las instituciones y las organizaciones pues no existe. Entonces, estamos hablando de los extremos. Para poder entender este proceso de evaluación de vulnerabilidad, podemos decir que las viviendas, las personas, las comunidades que están asentadas en lugares de alto riesgo, que han sido identificadas de esa manera, tienen que tener una preparación. Puntualmente no podría decir vamos a hacer tal o cual cosa, porque debemos iniciar en todo caso por hacer lo que la capacitación el día de hoy nos lleva, ¿no? Que es hacer el análisis de riesgo. ¿De qué manera ha sido construida mi casa? Tengo zonas seguras, tengo rutas de evacuación, sistemas de corte de energía con llaves termomagnéticas o que se corte la energía de manera automática, ¿no? Las rutas de evacuación están libres de tuburización, existen estas vías de evacuación identificadas, están señalizadas, los vecinos la conocen, ¿no? Tenemos identificada, por ejemplo, una lista de personas con capacidades profesionales que podían ayudarnos a responder en caso de una emergencia. Por ejemplo, en mi zona donde yo vivo, tenemos en mi cuadra específicamente identificado quiénes son bomberos, quiénes son enfermeros, quiénes son obstetrices, quiénes son médicos, quiénes son policías, quiénes son incluso albañiles, porque estas personas con estas capacidades
son las primeras convocadas a responder durante las 72 primeras horas después de una emergencia. ¿Ok? Porque ya sus habilidades personales y profesionales tienen justamente esta cualidad, ¿no? Entonces deberíamos empezar por hacer esto, identificar cuál es la vulnerabilidad, ¿no? Si estoy dentro de una vulnerabilidad baja, una vulnerabilidad media, una vulnerabilidad alta o muy alta, para poder determinar qué debo empezar a hacer, porque este cuadro dice exactamente dónde es que estoy viviendo y cuál es mi exposición, ¿no? Entonces, en función a eso, determinar un plan de acción. Y el plan de acción me va a sugerir, obviamente, lineamientos para empezar, probablemente con una capacitación, probablemente con la eliminación de elementos que estén tuburizando las rutas de evacuación, y si no están bien diseñadas o bien construidas, pues justamente gestionar para que esto ocurra, ¿no? ¿A través de qué? Del gobierno local, gobierno municipal, o algunas organizaciones. Hay varias organizaciones que también están enfocadas a la gestión de riesgo de desastre. Gracias, Abaldo. Y una última pregunta que nos formulan a través del chat y sobre la cual de repente puedas brindarnos algunos alcances es la siguiente, ¿no? Nos preguntan cuáles son las implicancias legales ante el incumplimiento decida de las autoridades al incumplir con lo establecido en la ley para atender oportunamente una emergencia de desastres. Las implicancias legales ante la inoperancia de la respuesta de emergencias ante una situación de desastre es complicado en el durante, ¿no? Pero sin embargo, existen lineamientos legales como las leyes, por ejemplo. Estas leyes jerárquicamente tienen un peso, un peso legal, que los establecimientos o las organizaciones de socorro deben cumplir. Hay etapas, obviamente. En la etapa del antes, en la etapa preventiva, tienen que hacer alcances de capacitación, prevención, difusión, preparación, construcción. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, se ha modificado una ley incluso que implica la vacancia del titular de la alcaldía, en este caso el alcalde, por incumplimiento justamente de los lineamientos de la gestión de riesgo de desastres, porque tienen un presupuesto y tienen que hacer uso de ese presupuesto para cosas que tengan que ver con la prevención de riesgo de desastres, ¿ok? Entonces, pero también las instituciones de apoyo como Defensa Civil, el Cuerpo Bombero, las Fuerzas Armadas, tienen sus leyes que están, en el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, orientadas a tiempos de paz, porque su función específica está relacionada a los objetivos bélicos, ¿no? Pero en tiempos de paz, todos estos recursos de los gobiernos están asignados justamente para la ayuda de la población en situaciones de desastre. Por eso es que las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea, Ejército, Marina de Guerra, etcétera, tienen sus componentes de apoyo terrestre para poder resolver situaciones de emergencia en caso de desastre. Se los ha visto en muchas participaciones. Pero si esto no se ejecuta, como por ejemplo, no hago actividades como esta es una actividad que se genera justamente en el cumplimiento de un marco legal, estaría incumpliendo justamente esta ley, y si esto afecta obviamente el desconocimiento de la población y en el caso de un desastre el número de víctimas aumenta cuando podría reducirse podríamos tener una implicancia de sometimiento legal, ¿no? Entonces, pero no estoy muy bien enterado de cuáles hayan sido estos casos donde se hayan expuesto situaciones legales o de implicancia legal a autoridades con respecto al incumplimiento de este tipo de situaciones. Por lo general, aparecen una que otra, pero después no sabes cuál es el desenlace. Pero más allá de ver las implicancias legales, yo creo que deberíamos ir viendo, si es que hay autoridades presentes en esta capacitación, cuál es nuestro alcance, cuál es el alcance legal y qué tanto estamos cumpliendo. Hay una planificación, hay un programa. Decía yo que este programa puede ser planificado de manera anual también, ¿no? Para poder tener un indicador del cumplimiento. Entonces, habría que revisar cada uno de los alcances de cumplimiento, ya sea de las organizaciones de apoyo de respuesta a emergencia, como también de los gobiernos locales, ¿no? Y obviamente la población tiene que entrar a estas páginas web de todas las organizaciones gubernamentales para poder tener entendimiento de cuáles son estos alcances y poder exigir el cumplimiento de estos alcances, ¿no? Básicamente. Ya en términos legales, pues creo que podría magnificarse en gran medida esto, ¿no? No tengo la referencia, pero podría haber casos específicos, ¿no? Gracias, Tebaldo. Creo que ya con eso vamos cerrando todas las preguntas. Hay una última pregunta, pero creo que está relacionada con la respuesta que se dio a la segunda pregunta. Señala que en cuanto a edificaciones verticales, ¿cómo determinar el valor de vulnerabilidad considerando que en muchos distritos ya hay edificaciones que superan los 20 pisos, ¿no? Preguntan qué hacer. De repente brindar una pequeña respuesta en el marco de esa pregunta.
No hay problema. Las edificaciones verticales están, obviamente, o identifican los edificios, ¿no? De gran altura, 15 pisos, 20 pisos, etcétera. Entonces, en principio, las personas que viven en edificios multifamiliares con edificios verticales o edificios que son utilizados como oficinas, en su etapa de construcción tienen un análisis justamente de evaluación del riesgo que calcula todos estos tiempos. ¿En función a qué? En función a la tuburización que pueda tener el espacio. Quiere decir el espacio, el piso o el nivel. La suma de todos estos pisos te va a arrojar un dato cuántico. Este dato, obviamente, en función a una tabla, tiene que arrojarte también los tiempos. Esto considera anchos de escalera, anchos de pasillos o pasajes, zonas de hall, las personas con discapacidad, personas embarazadas, personas de edad avanzada. Entonces, todo esto pasa a formar parte de datos que nos permite tener al final esta información. Se hace en la etapa de construcción. Una vez que ya se empieza la habilitación, hay que considerar que la construcción se enfoca en dos elementos importantes. Uno que es el comportamiento dinámico de la edificación y el comportamiento estático. El comportamiento estático nos va a determinar todo lo que la edificación pueda tener como elemento de construcción, pero el movimiento dinámico va a ser si yo compré ese departamento de 120 metros cuadrados y tenía 2 cuartos, una sala, una cocina, pero yo lo amoblé tuburizando completamente los espacios, entonces esta información va a variar el resultado también. Entonces, hay que considerar el comportamiento dinámico de una edificación. Estos datos los podemos encontrar en la información de la página de Defensa Civil también para poder calcular los tiempos de evacuación, la cantidad de personas que pueda albergar un espacio, y en función a esto poder hacer el cálculo y determinar si es correcto en función a lo que indica la norma o se está violando justamente estos parámetros, ¿no? Por eso es que hay espacios que dicen, este espacio debe tener una capacidad máxima de 100 personas, pero tú llegas y hay 300 personas, ¿no? Entonces hay edificios de oficina donde también hay personas que llegan que no son permanentes y son visitantes. Entonces, hay algo que nos permite identificar a estas personas que son volantes, que son visita, que no son permanentes, cómo los identifico en el caso de una evacuación, cómo sé si salieron después de haber entrado. Entonces, por eso existe también la coordinación con el personal de vigilancia, portería, etcétera, para poder anotar el ingreso de cada una de las personas que llegan a una edificación, ya sea de oficina o de vivienda. ¿No? ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia nos permite identificar si estamos completos o no. Espero que esto haya podido responder tu pregunta, pero sin embargo, hay datos mucho más específicos con respecto al cálculo matemático relacionado a esta pregunta, ¿no? Listo, Tebaldo. Nuevamente te agradecemos este espacio que nos has podido brindar. Nos has dado alcances eh, digamos, de cómo poder gestionar efectivamente el manejo de prevención ante ante el suceso de algún tipo de eventualidad o algún tipo de desastre. Definitivamente también has remarcado muy puntualmente cuál es la influencia de la participación comunitaria en el antes, en el durante y en el después de la ocurrencia de un desastre. Y creo que nos quedamos con mucho de lo que has podido compartirnos en esta hora de exposición, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Te traslado el saludo y el agradecimiento del director de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades y asimismo también del jefe de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Ok, Mónica, te agradezco y agradezco a todos los participantes el haberse tomado el tiempo para poder escuchar este tema que es de suma importancia, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo lunes para la siguiente capacitación. Muchas gracias a todos. Permiso. Gracias, Tebaldo.